Muy buenas a todos, bienvenidos al esquema que todo lo explica. Debido al vídeo justo anterior en el cual explicaba la palabra escuchar, quiero decir y quiero expresar en este vídeo por qué utilizo la palabra escuchar y no utilizo meditar, mindfulness, sentir, orar o rezar. Y tiene su explicación. Para mí, básicamente, para mí las palabras son muy importantes. Las palabras te sitúan en un contexto y en ese contexto tú puedes ir desarrollándote. Por lo tanto, hay que cuidar mucho las palabras que uno tiene en su idioma y qué palabras están usando los demás para con uno mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pienso en la palabra meditar? A mí meditar me gusta mucho, me parece grande, pero cuando yo veo la palabra meditar en mi cabeza, me parece como que hay que hacer una especie de ritual, ¿vale? No me da la sensación de que pueda estar meditando todo el día. Aconsejo meditar, pero no creo que sea la palabra idónea para encontrarte a ti mismo. Luego tendríamos el mindfulness, que es una especie de recalibración de la palabra meditar, y peor me lo pones, me parece como algo más, entre comillas, no es esotérico, pero muy occidental. Luego tendríamos la palabra sentir, que ya me parece un poco más apropiada, y luego tendríamos las palabras orar o rezar, que bueno, están totalmente vinculadas a la religión, ¿no? Si nos damos cuenta, todas estas palabras, estas 5 palabras, en realidad lo que estamos haciendo es escuchar. Estamos escuchando o apartando pensamientos. La palabra escuchar llegó a mi vida o le di mucha importancia cuando en un momento determinado estaba pensando y estaba yo pensando en qué era un pensamiento. Cuando yo me quedé pensando en qué era un pensamiento, me di cuenta de que siempre que pensaba, lo que realmente hacía era escuchar. Y es algo que me cambió la vida, porque cuando te das cuenta de que pensar, es que muchas veces tenemos en la cabeza que pensar es una especie de hacer un análisis, que tú estás mezclando los datos que tú tienes en tu cabeza, tal, no sé qué, y todo eso, en realidad, lo que estamos haciendo cuando pensamos es escuchar. Un poco más adelante, y en vídeos anteriores ya lo he explicado, el pensamiento lleva a la escucha de una tensión, a la escucha de una tensión interna o a la escucha de una tensión externa. Entonces considero que antes que meditar, el mindfulness, sentir, orar o rezar, realmente todo empieza por la escucha. Otra de las cosas que más me importan de utilizar esta palabra es que escuchar es una palabra que puede utilizar todo el mundo, que todo el mundo la tiene como cercana. Tú puedes en cualquier momento del día ponerte a escuchar, incluso más que pensar. ¿Me explico? Y creo, y esto es muy importante, que si queremos llegar a la verdad tiene que ser transmitida con palabras que todo el mundo tenga accesibles. Y que para que nadie piense que esa palabra supone un esfuerzo. Por ejemplo, las palabras orar, rezar, meditar o mindfulness parecen que tenga que haber una especie de ritual anterior, cuando en realidad todo esto consiste en escuchar. Cuando tú dices, no, no, porque meditar es apartar los pensamientos. De acuerdo, pero tú empiezas escuchando y luego decides en la profundidad de la escucha llegar al silencio y vas apartando todo lo que escuchas. Pero para poder apartar todo lo que escuchas tienes que escucharlo y luego apartarlo. Escuchar es la base. Es la base de nuestro día a día para llegar a comprender el esquema que todo lo explica, llegar al silencio y llegar a la paz. Y luego, en futuros vídeos, voy a explicar cómo partimos de la escucha y existe un secuestro de nuestra mente. El concepto de secuestro de nuestra mente es cuando nos roban la escucha. Cuando tú no te dejan estar tranquilo escuchándote a ti mismo, la procrastinación, películas, tu pareja o tus padres, cuando se meten entre tú y tu escucha, puedes estar de acuerdo en que estamos llegando a un secuestro de la mente. Y el secuestro de la mente es algo de lo que profundizaremos porque es muy habitual y tiene profundas razones
de la vida para que ocurra. Es decir, hay muchísimas implicaciones en relación a la escucha que te impidan escuchar y el secuestro de la mente. Incluso aún te diría más. Utilizar palabras como meditar, mindfulness, orar o rezar son palabras que te empujan a que no te escuches. Son palabras que te empujan a un ritual. Son palabras que te buscan una especie de impedimento para que tú no llegues a la sencilla palabra escuchar y te escuches en profundidad. Ya no solamente a ti, sino a toda la consciencia que eres y a toda la consciencia que te rodea. En futuros vídeos hablaremos del secuestro de la mente y no nos olvidemos que el sentir es cuando tú escuchas, de hecho creo que está aquí, en la pulsión vital empezamos a sentir. Sentir no es más que una escucha, es una escucha interior cuando ya las ondas sonoras las has trascendido y empiezas a sentir desde dentro. Eso también es escucha. Nos vemos en un futuro vídeo y espero pronto seamos suficientes para poder entrar en secuestros de la mente y temas mucho más profundos e interesantes que nos van a liberar. Hasta otra.